Mis hermanos, que Dios les bendiga en esta hermosa mañana que el Señor nos regala. En este día nos corresponde dar inicio a un nuevo libro de las Sagradas Escrituras. En esta ocasión estaremos estudiando, o leyendo mejor dicho, el libro de los jueces, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6. La semana pasada concluimos con Josué, que es un libro histórico. Hoy continuamos en nuestro día leyendo un libro histórico y entramos dándole las gracias al Señor porque nos permite ya terminar un libro, comenzar uno nuevo en esta mañana. Entramos a lo que es el libro de Jueces y en esta mañana, vuelvo y repito, nos corresponde leer los capítulos 1 hasta el 6. Así que sin pérdida de tiempo, entremos a la lectura. Después de la muerte de Josué, los israelitas consultaron al Señor diciendo: ¿Quién de nosotros subirá primero contra los cananeos para pelear contra ellos? Y el Señor respondió: Judá subirá primero, ya le he entregado el país en sus manos. Entonces Judá dijo a su hermano Simeón: Sube conmigo al territorio que me ha tocado, para que peleemos contra los cananeos. Yo también iré contigo al territorio que te ha tocado. Y Simeón fue con él. Judá subió, y el Señor entregó en sus manos a los cananeos y a los fereceos, y derrotaron a 10,000 hombres en Besec. Hallaron a Adonibesec en Besec y pelearon contra él y derrotaron a los cananeos y a los fereceos. Adonibesec huyó, pero lo persiguieron, lo prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Y Adonibesec dijo: 70 reyes, con los pulgares de sus manos y de sus pies cortados, recogían migajas debajo de mi mesa. Como yo he hecho, así me ha pagado Dios. Lo llevaron a Jerusalén y allí murió. Entonces los hijos de Judá pelearon contra Jerusalén y la tomaron. Pasaron a filo de espada a sus habitantes y prendieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron a pelear contra los cananeos que vivían en la región montañosa, en el Negev y en las tierras bajas. Y Judá marchó contra los cananeos que habitaban en Hebrón. El nombre de Hebrón era antes Kiriat Arba, e hirieron a Sesai, a Imán y a Talmai. Desde allí Judá fue contra los habitantes de Debir. El nombre de Debir antes era Kiriat Sefer. Entonces Caleb dijo: Al que ataque a Kiriat Sefer y la tome, yo le daré a mi hija Acsa por mujer. Y Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb, tomó la ciudad. Y Caleb le dio a su hija Acsa por mujer. Y cuando ella llegó, Otoniel la persuadió a que pidiera un campo a su padre. Ella entonces se bajó del asno, y Caleb le dijo: ¿Qué quieres? Dame una bendición, le dijo ella. Ya que me has dado la tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Y Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Los descendientes del Kenita, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está al sur de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Entonces Judá fue con Simeón su hermano, y derrotaron a los cananeos que vivían en Sefat, y la destruyeron por completo. Por eso pusieron por nombre a la ciudad Orma. Y Judá tomó a Gaza con su territorio, a Ascalón con su territorio, y a Ecrón con su territorio. El Señor estaba con Judá, que tomó posesión de la región montañosa, pero Judá no pudo expulsar a los habitantes del valle, porque estos tenían carros de hierro. Entonces dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había prometido, y él expulsó de allí a los 3 hijos de Anac. Pero los hijos de Benjamín no expulsaron a los jebuseos que vivían en Jerusalén. Así que los jebuseos han vivido con los benjamitas en Jerusalén hasta el día de hoy. De igual manera la casa de José subió contra Betel, y el Señor estaba con ellos. Y la casa de José envió espías a Betel. El nombre de la ciudad antes era Luz, y los espías vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron: Te rogamos que nos muestres la entrada de la ciudad y te trataremos con misericordia.
Él les mostró la entrada de la ciudad, e hirieron la ciudad a filo de espada, pero dejaron ir al hombre y a toda su familia. Y el hombre fue a la tierra de los hititas y edificó una ciudad a la que llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. Pero Manasés no tomó posesión de Bet-Seán y sus aldeas, ni de Tacnac y sus aldeas, ni de los habitantes de Dor y sus aldeas, ni de los habitantes de Ibleán y sus aldeas, ni de los habitantes de Megiddo y sus aldeas, porque los cananeos persistían en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se hizo fuerte, sometieron a los cananeos a trabajos forzados, aunque no los expulsaron totalmente. Tampoco Efraín expulsó a los cananeos que habitaban en Geser, y los cananeos habitaban en medio de ellos en Geser. Zabulón no expulsó a los habitantes de Quitrón, ni a los habitantes de Naalal, de manera que los cananeos habitaron en medio de ellos, aunque fueron sometidos a trabajos forzados. Aser no expulsó a los habitantes de Aco, ni a los habitantes de Sidón, ni de Ablab, ni de Axib, ni de Elba, ni de Afec, ni de Rehob. Así que los de Aser habitaron entre los cananeos, los habitantes de aquella tierra, porque no los pudieron expulsar. Neftalí no expulsó a los habitantes de Bet-Semes, ni a los habitantes de Bet-Ana, sino que habitó entre los cananeos los habitantes de aquella tierra. Pero los habitantes de Bet-Semes y de Bet-Ana fueron sometidos a trabajos forzados. Entonces los amorreos forzaron a los hijos de Dan hacia la región montañosa y no los dejaron descender al valle. Y los amorreos persistieron en habitar en el monte Eres, en Ajalón y en Saalbín. Pero cuando el poder de la casa de José se fortaleció, los amorreos fueron sometidos a trabajos forzados. La frontera de los amorreos iba desde la subida de Acrabín y desde Sela hacia arriba. Capítulo 2. El ángel del Señor subió de Gilgal a Boquín y dijo a los israelitas: Yo los saqué a ustedes de Egipto y los conduje a la tierra que había prometido a sus padres, y les dije: Jamás quebrantaré mi pacto con ustedes, y en cuanto a ustedes, no harán pacto con los habitantes de esta tierra, sus altares derribarán. Pero no me han obedecido. ¿Qué es esto que han hecho? Por lo cual también dije: No los echaré de delante de ustedes, sino que serán como espinas en sus costados, y sus dioses les serán lazo para ustedes. Cuando el ángel del Señor habló estas palabras a todos los israelitas, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron a aquel lugar Boquín, y allí ofrecieron sacrificios al Señor. Después que Josué despidió al pueblo, los israelitas fueron cada uno a su heredad para tomar posesión de la tierra. El pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de la gran obra que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años, y lo sepultaron en el territorio de su heredad, en Timnat-Sera, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaas. También toda aquella generación fue reunida a sus padres, y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor, ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Abandonaron al Señor, el Dios de su padre, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban a su derredor. Se postraron ante ellos y provocaron a ira al Señor. Dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot. La ira del Señor se encendió contra Israel y los entregó en manos de salteadores que los saquearon. También los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que iban, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, tal como el Señor había dicho y como el Señor les había jurado, y se angustiaron en gran manera. Entonces el Señor levantó jueces que los libraron de la mano de los que los saqueaban. Sin embargo, no escucharon a sus jueces, porque se prostituyeron siguiendo a otros dioses y se postraron ante ellos. Se apartaron pronto del camino en que sus padres habían andado en obediencia a los mandamientos del Señor. No hicieron como sus padres. Cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de mano de sus enemigos todos los días del juez.
porque el Señor se compadecía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Pero cuando moría el juez, ellos volvían atrás y se corrompían aún más que sus padres, siguiendo a otros dioses, sirviéndoles e inclinándose ante ellos. No dejaban sus costumbres ni su camino obstinado. Entonces entendió la ira del Señor contra Israel y dijo: por cuanto esta nación ha quebrantado mi pacto que ordené a sus padres y no ha escuchado mi voz, tampoco yo volveré a expulsar de delante de ellos a ninguna de las naciones que Josué dejó cuando murió, para probar por medio de ellas a Israel, a ver si guardan o no el camino del Señor y andan en él como lo hicieron sus padres. Así pues el Señor permitió que aquellas naciones se quedaran allí sin expulsarlas enseguida, ni las entregó en manos de Josué. Capítulo 3. Estas son las naciones que el Señor dejó para probar con ellas a Israel, es decir, a los que no habían experimentado ninguna de las guerras de Canaán, y así las generaciones de los israelitas conocieran la guerra, o sea, aquellos que antes no la habían experimentado. Estas naciones son los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta Lebo Hamat, y eran para probar a Israel, para ver si obedecían los mandamientos que el Señor había ordenado a sus padres por medio de Moisés. Los israelitas habitaron entre los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Tomaron para sí a sus hijas por mujeres y dieron sus propias hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y olvidaron al Señor su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Entonces se encendió la ira del Señor contra Israel y los vendió en manos de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia. Y los israelitas sirvieron a Cusán-Risataim por 8 años. Cuando los israelitas clamaron al Señor, el Señor levantó un libertador a los israelitas para que los librara, a Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb. Y vino sobre él el Espíritu del Señor y juzgó a Israel. Cuando salió a la guerra, el Señor entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia, y su poder prevaleció sobre Cusán-Risataim. La tierra tuvo descanso por 40 años, y murió Otoniel, hijo de Kenaz. Los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Entonces el Señor fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, porque habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. Y Eglón reunió consigo a los amonitas y amalecitas, fue y derrotó a Israel, y se apoderaron de la ciudad de las palmeras, y los israelitas sirvieron a Eglón, rey de Moab, por 18 años. Pero los israelitas clamaron al Señor, y el Señor les levantó un libertador, a Od, hijo de Gera, el benjamita, el cual era zurdo, y los israelitas enviaron tributo con él a Eglón, rey de Moab. A Od se hizo una espada de 2 filos, de 1 codo de largo, y la ató a su muslo derecho debajo de la ropa, y presentó el tributo a Eglón, rey de Moab, y Eglón era un hombre muy grueso. Cuando Ahot terminó de presentar el tributo, despidió a la gente que había traído el tributo, pero él se volvió desde los ídolos que estaban en Gilgal y dijo: tengo un mensaje secreto para usted, oh rey. Guarda silencio, le dijo el rey, y todos los que le servían salieron. Ahot vino a él cuando estaba sentado solo en su sala de verano, y Ahot dijo: tengo un mensaje de Dios para usted. Y él se levantó de su silla. Ahot alargó la mano izquierda, tomó la espada de su muslo derecho y se la hundió en el vientre. Y la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura se cerró sobre la hoja, pues no sacó la espada de su vientre, y se le salieron los excrementos. Entonces salió Ahot al corredor, cerró tras sí las puertas de la sala de la terraza y les pasó el cerrojo. Después que él salió, vinieron los siervos y vieron que las puertas de la sala de la terraza tenían el cerrojo pasado, y dijeron: sin duda que el rey está haciendo su necesidad en la sala de verano. Y esperaron hasta sentir inquietud, pues él no abría las puertas de la sala de la terraza. Entonces tomaron la llave y las abrieron, y su señor estaba en el suelo, muerto. Pero Ahot había escapado mientras ellos esperaban. Pasando por los ídolos, había huido a Seirat. Cuando llegó, tocó la trompeta en la región montañosa de Efraín, y los israelitas descendieron con él de la región montañosa, estando él al frente de ellos. Entonces Ahot les dijo: persíganlos,
porque el Señor ha entregado en sus manos a sus enemigos, los moabitas. Y descendieron tras él y se apoderaron de los vados del Jordán frente a Moab, y no dejaron pasar a nadie. En aquella ocasión mataron a unos 10,000 moabitas, todos hombres robustos y valientes, ninguno escapó. Así Moab fue subyugado aquel día bajo la mano de Israel, y la tierra tuvo descanso durante 80 años. Después de Ahot vino Sangar, hijo de Anat, el cual hirió a 600 filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Capítulo 4. Después que Ahot murió, los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, que reinaba en Azor. El comandante de su ejército era Sísara, que vivía en Jaroset Goyim. Entonces los israelitas clamaron al Señor, porque Jabín tenía 900 carros de hierro, y habían oprimido duramente a los israelitas durante 20 años. Débora, profetisa, mujer de Lapidot, juzgaba a Israel en aquel tiempo. Ella se sentaba debajo de la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín, y los israelitas subían a ella a pedir juicio. Ella mandó a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes, de Neftalí, y le dijo: Esto ha ordenado el Señor Dios de Israel: Ve, marcha al monte Tabor y lleva contigo a 10,000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón, y yo atraeré hacia ti a Sísara, comandante del ejército de Jabín, con sus carros y sus muchas tropas, hacia el torrente de Sisón, y los entregaré en tus manos. Barak les respondió: Si tú vas conmigo, yo iré, pero si no vas conmigo, no iré. Ciertamente iré contigo, le dijo Débora. Sin embargo, el honor no será tuyo en la jornada que vas a emprender, porque el Señor venderá a Sísara en manos de una mujer. Entonces Débora se levantó y fue con Barak a Sedes. Barak convocó a Zabulón y a Neftalí en Sedes, y subieron con él 10,000 hombres. Débora también subió con él. Eber, el kenita, se había separado de los kenitas, de los hijos de Jobab, suegro de Moisés, y había plantado su tienda cerca de la encina de Saanaim, que está junto a Sedes. Avisaron a Sísara que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor, y juntó Sísara todos sus carros, 900 carros de hierro, y a toda la gente que estaba con él, desde Jaroset Goyim hasta el monte Sisón. Entonces Débora dijo a Barak: Levántate, porque este es el día que el Señor ha entregado a Sísara en tus manos, ya que el Señor ha salido delante de ti. Bajó pues Barak del monte Tabor, seguido de 10,000 hombres. El Señor derrotó a Sísara con todos sus carros y todo su ejército, a fila de espadas delante de Barak, y Sísara bajó de su carro y huyó a pie. Barak persiguió los carros y el ejército hasta Jarosegoyim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada, no quedó ni uno. Pero Sísara huyó a pie de la tienda de Jael, mujer de Eber el kenita, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Eber el kenita. Jael salió al encuentro de Sísara y le dijo: Venga, señor mío, venga a mí, no tema. Y él fue hacia ella a la tienda, y ella lo cubrió con una manta. Y él le dijo: Te ruego que me des a beber un poco de agua, porque tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber. Entonces lo cubrió. Y él le dijo: Ponte a la entrada de la tienda, y si alguien viene y te pregunta: ¿Hay alguien aquí?, tú responderás: No. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda, y tomando en la mano un martillo, se le acercó silenciosamente y le clavó la estaca en las sienes, la cual penetró en la tierra, pues él estaba profundamente dormido y agotado, y murió. Y cuando Barak venía persiguiendo a Sísara, Jael salió a su encuentro y le dijo: Ven y te mostraré al hombre que buscas. Y él entró con ella y vio que Sísara estaba tendido, muerto, con estaca en la sien. Así sometió Dios en aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los israelitas. Y la mano de los israelitas se hizo más y más dura sobre Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Capítulo 5.
Entonces Débora y Barak, hijo de Abinoam, cantaron aquel día y dijeron: por haberse puesto al frente los jefes en Israel, por haberse ofrecido el pueblo voluntariamente, bendigan al Señor. Oigan, reyes, presten oído, príncipes, yo al Señor, yo cantaré, cantaré alabanzas al Señor, Dios de Israel. Señor, cuando saliste de Seir, cuando marchaste del campo de Edom, la tierra tembló, también cayeron gotas del cielo, y las nubes destilaron agua. Los montes se estremecieron ante la presencia del Señor, aquel Sinaí ante la presencia del Señor, Dios de Israel. En los días de Sangar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron desiertos los caminos, y los viajeros andaban por sendas tortuosas. Se habían terminado los campesinos, se habían terminado en Israel, hasta que yo, Débora, me levanté, hasta que me levanté como madre en Israel. Habían escogido nuevos dioses. Entonces la guerra estaba a las puertas. No se veía escudo ni lanza entre 40.000 en Israel. Mi corazón está con los jefes de Israel, los voluntarios entre el pueblo. Bendigan al Señor, ustedes que cabalgan en asnas blancas, que se sientan en ricos tapices, que viajan por el camino, canten. Al sonido de los que dividen las manadas entre los abrevaderos, allí repetirán los actos de justicia del Señor, los actos de justicia para con sus campesinos en Israel. Entonces el pueblo descendió a las puertas. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona un cántico. Levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijo de Abinoam. Entonces los sobrevivientes descendieron sobre los nobles, y el pueblo del Señor vino a mí como guerreros. De Efraín descendieron los arraigados en Amalec, en pos de ti, Benjamín, con tus pueblos. De Maquir descendieron jefes, y de Zabulón los que manejan vara de mando. Los príncipes de Isaacar estaban con Débora. Como estaba Isaacar, así estaba Barak. Al valle se apresuraron, pisándole los talones. Entre las divisiones de Rubén había grandes resoluciones de corazón. ¿Por qué te sentaste entre los rediles, escuchando los toques de flauta para los rebaños? Entre las divisiones de Rubén había grandes indecisiones de corazón. Galaad se quedó al otro lado del Jordán. ¿Y por qué se quedó Dan en las naves? Aser se sentó junto a la orilla del mar y se quedó junto a sus puertos. Zabulón era pueblo que despreció su vida hasta la muerte, y también Neftalí en las alturas del campo. Vinieron los reyes y pelearon entonces los reyes de Canaán en Taanac, cerca de las aguas de Megido. No tomaron despojos de plata, desde los cielos las estrellas pelearon, desde sus órbitas pelearon contra Sísara, el torrente Sison los barrió, el antiguo torrente, el torrente Sison, marcha, alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar de sus valientes corceles. Maldigan a Meroz, dijo el ángel del Señor, maldigan, maldigan a sus moradores, porque no vinieron en ayuda del Señor contra los guerreros. Bendita entre las mujeres es Jael, mujer de Ber el Kenita, bendita sea entre las mujeres de la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche, en taza de nobles le trajo cuajada. Extendió ella la mano hacia la estaca de la tienda y su diestra hacia el martillo de trabajadores. Entonces golpeó a Sísara, desbarató su cabeza, destruyó y perforó sus sienes. A sus pies él se encorvó, cayó, quedó tendido. A sus pies se encorvó y cayó. Donde se encorvó, allí quedó muerto. Miraba por la ventana y se lamentaba la madre de Sísara por entre la celosía. ¿Por qué se tarda en venir su carro? ¿Por qué se retrasa el trotar de sus carros? Sus sabias princesas le respondían, aun a sí misma ella repite sus palabras. ¿Acaso no han hallado el botín y se lo están repartiendo? Una doncella, 2 doncellas para cada guerrero. Para Sísara un botín de tela de colores, un botín de tela de colores bordada, tela de colores de doble bordadura en el cuello del victorioso. Así perezcan todos tus enemigos, oh Señor, pero sean los que te aman como la salida del sol en toda su fuerza. Y el país tuvo descanso por 40 años.
Capítulo 6. Entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Y el poder de Madián prevaleció sobre Israel. Por causa de los madianitas, los israelitas se hicieron escondites en las montañas y en las cavernas y en los lugares fortificados. Porque sucedía que cuando los hijos de Israel sembraban, los madianitas venían con los amalecitas y los hijos del oriente y subían contra ellos. Acampaban frente a ellos y destruían el producto de la tierra hasta Gaza, y no dejaban sustento alguno en Israel, ni oveja, ni buey, ni asno, porque subían con su ganado y sus tiendas, y entraban como langostas en multitud. Tanto ellos como sus camellos eran innumerables, y entraban en la tierra para devastarla. Así fue empobrecido Israel en gran manera por causa de Madián, y los israelitas clamaron al Señor. Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor envió un profeta a los israelitas que les dijo: Así dice el Señor Dios de Israel: Fui yo el que los hice subir a ustedes de Egipto y los saqué de la casa de servidumbre. Los libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos sus opresores. Los desalojé delante de ustedes, les di su tierra y les dije: Yo soy el Señor su Dios. No temerán a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero ustedes no me han obedecido. Entonces vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás de Abiezer, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: El Señor está contigo, valiente guerrero. Entonces Gedeón les respondió: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿No nos hizo el Señor subir de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y el Señor lo miró y le dijo: Ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Señor, le respondió Gedeón, ¿cómo libraré a Israel? Mi familia es la más pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Pero el Señor le dijo: Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián como a un solo hombre. Y Gedeón le dijo: Si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame una señal de que eres tú el que hablas conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti, traiga mi ofrenda y la ponga delante de ti. Me quedaré hasta que vuelvas, le respondió el Señor. Y Gedeón entró y preparó un cabrito y pan sin levadura con un efa de harina, puso la carne en una cesta y el caldo en un caldero, y los llevó y se los presentó al ángel debajo de la encina. Y el ángel de Dios le dijo: Toma la carne y el pan sin levadura, ponlos sobre esta leña y derrama el caldo. Y así lo hizo Gedeón. Entonces el ángel del Señor extendió la punta de la vara que estaba en su mano y tocó la carne y el pan sin levadura. Y subió fuego de la roca que consumió la carne y el pan sin levadura, y el ángel del Señor desapareció de su vista. Al ver Gedeón que era el ángel del Señor, dijo: Ay de mí, Señor Dios, porque ahora he visto al ángel del Señor cara a cara. Y el Señor le dijo: La paz sea contigo, no temas, no morirás. Y Gedeón edificó allí un altar al Señor y lo llamó: El Señor es paz, el cual permanece en Ofra de Abiezer hasta hoy. Aquella misma noche el Señor le dijo: Toma el novillo de tu padre y otro novillo de 7 años, derriba el altar de Baal que pertenece a tu padre y corta la acera que está junto a él. Edifica después en debida forma un altar al Señor tu Dios sobre la cumbre de este peñasco. Toma el segundo novillo y ofrece holocausto con la leña de la acera que has cortado. Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como el Señor le había ordenado. Pero como temía mucho a la casa de su padre y a los hombres de la ciudad para hacer esto de día, lo hizo de noche. Cuando los hombres de la ciudad se levantaron temprano en la mañana, vieron que el altar de Baal había sido derribado
y cortada la cera que estaba junto a él, y que el segundo novillo había sido ofrecido en el altar que se había edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y cuando buscaron e investigaron, dijeron, Gedeón, hijo de Joás, ha hecho esto. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal, y también ha cortado la cera que estaba a su lado. Pero Joás dijo a todos los que estaban contra él, ¿lucharán ustedes por Baal o lo librarán? A cualquiera que luche por él se le dará muerte antes de llegar la mañana. Si es un Dios, que luche por sí mismo, porque alguien ha derribado su altar. Por tanto, aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, es decir, que Baal luche contra él, porque había derribado su altar. Todos los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente se reunieron y cruzaron y acamparon en el valle de Jezreel. Y el espíritu del Señor vino sobre Gedeón, y éste tocó la trompeta, y los de Abiezer se juntaron para seguirlo. Envió mensajeros por todo Manasés, que también se juntó para seguirlo, y envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, que subieron a su encuentro. Entonces Gedeón dijo a Dios, si has de librar a Israel por mi mano, como has dicho, voy a poner un vellón de lana en la era. Si hay rocío solamente en el vellón y toda la tierra queda seca, entonces sabré que librarás a Israel por mi mano, como has dicho. Y así sucedió. Cuando se levantó temprano en la mañana, exprimió el vellón y escurrió el rocío del vellón un tazón lleno de agua. Y Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí si hablo otra vez. Te ruego que me permitas hacer otra vez una prueba con el vellón, que ahora quede seco el vellón y haya rocío en toda la tierra. Así lo hizo Dios aquella noche, porque solamente quedó seco el vellón y había rocío en toda la tierra. Muy bien, esta ha sido la lectura del día de hoy. Jueces, capítulo 1 al 6. Que Dios les bendiga.